que traíamos, que es súper importante dejar todo en la puerta, allá afuera, ¿sí? Estar aquí libres de tal manera en que podamos nosotros encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos aquí entre todos, poder también limpiar un poquito todo ese interior que traemos, lleno de angustias, de estrés, de pensamientos, de sentimientos, de emociones encontradas que nos alteran y que nos van desequilibrando también como el estado de ánimo de cada uno de nosotros. Entonces, los invito a que las personas pueden estar de tres posturas, la que se sientan más cómoda. Podemos estar sentados, podemos estar de pie o también podemos aprovechar y estar un ratico recostados en la cama o en el sofá. ¿Qué es lo importante? Estar cómodos. Entonces, las personas que están sentadas, vamos a colocar las plantas de los pies totalmente en el piso, ¿sí? Las manos sobre las piernas un poquito ligeramente abiertas, ¿sí? Las manos encima de ellas, la espalda siempre, en cualquiera de las tres posturas, siempre tiene que estar recta. Vamos a tener nuestra espalda recta mirando hacia el frente y vamos a cerrar nuestros ojos. Así van a estar las personas que están sentadas. Las personas que están de pie se van a colocar, si quieren, pueden apoyarse en un muro, ¿sí? Las piernas ligeramente abiertas a lo ancho de los hombros, la espalda totalmente recta hacia el muro. Y si no tienen un muro, bueno, tratemos de colocar nuestra espalda en posición recta. Nuestras manos van a estar hacia los lados, ¿vale? Todos dos vamos a estar con las manos abiertas, pero los dedos juntos. ¿Listo? Las palmas abiertas, pero dedos juntos. Y mirando también hacia el frente. Los invito también a que cierren un ratico sus ojos. Y las personas que están acostadas, entonces lo mismo, vamos a estar totalmente rectos acostados en la cama o en el sofá donde podamos estar en estos momentos. Abrimos un poco las piernas a lo ancho de nuestros hombros. Nuestras manos van a estar hacia los lados de nuestras piernas. ¿Listo? Lo mismo, palmas abiertas, dedos unidos. Y mirando hacia arriba, que nuestra cabeza no esté tan mal acomodada, es decir, que si tienen una almohada, les invito a que la retiren por un momento, miramos hacia arriba y también los invito a que cerremos los ojos. Ahora que tenemos nuestros ojos cerrados, que estamos en esta posición, vamos a respirar lentamente. Vamos a tomar aire por la nariz. Lentamente la vamos tomando. Lo llevamos a lo más profundo de nuestro ser, hasta donde ustedes quieren que llegue la respiración, la inhalación de aire, perdón. Y lentamente la vamos botando, exhalando por la boca. Vamos a hacerlo una vez más. Tomamos aire. Y lentamente lo vamos exhalando, lo vamos botando por la boca. Los invito a que lo hagamos una vez más. Tomamos aire por la nariz y lentamente la vamos botando por la boca. Vamos a pensar en esos momentos, vamos a direccionar nuestro pensamiento a ese movimiento que tiene en esos momentos nuestro abdomen cada vez que tomamos y cada vez que exhalamos aire. Una vez más. Pensamos en cómo lo estamos tomando, cómo se va direccionando todo ese aire en nuestro pecho, en nuestro tórax, baja hasta el abdomen y nuevamente cuando lo exhalamos. Vamos a tomar una vez aire y vamos a tratar de llevarlo hasta abajo, hasta la cintura, empujado con toda la fuerza y lentamente volvemos y lo soltamos. Una vez tomamos aire, pero esta vez lo vamos a llevar hasta las rodillas. Lo devolvemos y exhalamos lentamente. Ahora nuevamente tomamos aire, pero lo vamos a llevar hasta los tobillos. Y exhalamos lentamente. Tomamos aire nuevamente y va a llegar hasta la punta de nuestros dedos de los pies. Y estamos pensando solamente en el momento de la respiración. Exhalamos lentamente. Una vez más, los invito a que tomen aire
y lentamente lo exhalamos. Una vez más, y cuando inhalemos este aire, lo vamos a sostener y con él vamos a limpiar todo nuestro interior. O sea que cuando exhalemos van a salir todos esos sentimientos, pensamientos, emociones, toda la fatiga, el malestar que tenemos en estos momentos. Una vez más tomamos aire y lentamente lo exhalamos. Una vez más los invito a que tomemos aire y lo exhalamos lentamente. Estamos limpiando nuestro interior. Cada rincón que ustedes tengan va a estar limpiado en estos momentos. Una vez más. Y lo exhalamos lentamente. Ahora los invito a que crucemos nuestros brazos en nuestro pecho, con las palmas abiertas y los dedos unidos. Vamos a volver a tomar aire, pero esta vez no vamos a limpiar porque ya tenemos limpiado, sino que ahora vamos a llenarnos de esa gracia o de esa serenidad, de esa tranquilidad que en estos momentos queremos sentir para podernos conectar con este momento. Tomamos aire. Recordemos que va el aire limpio que entra por nuestra nariz, se va a conectar en cada una de nuestras células. Y lo exhalamos lentamente, exhalamos ese poquito que va saliendo, lentamente, vamos buscando la calma, la serenidad, nos vamos despojando de todo eso que nos alteró y ahora encontramos silencio, paz, tranquilidad. Una vez más conectamos, una vez tomamos aire, sostenemos y lentamente exhalamos. Una vez más los invito a que tomemos aire, sostenemos y lentamente exhalamos. Vamos a agradecer a la vida en estos momentos por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Ustedes siguen tomando aire y exhalándolo despacio mientras me escuchan. Nos vamos a conectar con este lugar, nos vamos a conectar aquí todos con todos. Tomamos aire, lo exhalamos lentamente, damos gracias por el día que ya hoy nos permitimos vivir, por todo lo que pasó, por todo lo que dejó de pasar, por lo que llegó, por lo que no llegó. Ya son muchas las cosas que no podemos cambiar, pero sí sencillamente podemos ya dejar allá en el pasado. Y el pasado hablamos es cuando antes de ingresar a este lugar. Volvemos y tomamos aire y lo exhalamos lentamente. Ahora vamos a coger, recordemos que todos siempre cargamos con una maleta, todos los días con una mochila, y esa mochila la traemos llena de todas esas cosas que ya no queremos cargar, la vamos a sacudir, vamos a hacer una escena imaginaria donde estamos sacudiendo la maleta con todo ese malestar aquí en el centro de este lugar. La vamos a sacudir, vamos a frotarla totalmente, que quede totalmente limpia, y todo lo que caiga en este lugar, aquí en este centro de este lugar, todo eso se lo va a llevar. En estos momentos una aspiradora pasó así grande y se lo llevó. Y quedó también nuestra maleta limpia. Hemos quedado nosotros también limpios, nuestra maleta limpia. Estamos aquí conectados nuevamente. Primero que todo, agradeciéndoles a ustedes por darse una oportunidad, agradeciéndole a la Fundación Pompe Club, al grupo de SMQ y agradeciendo sobre todo a al señor presidente, a los señores presidentes de la Fundación, a Fernando y a Brian, porque ellos también nos dan la oportunidad de estar aquí. Como ya lo decían, nuestro tema de hoy, la gestión de las emociones para el sostenimiento. Claudita, perdóname, Señor, no te veo oscuro, o sea, creo que no te estás viendo. ahora, Ahora sí.
Ahora sí. No, pero Gracias, cámbiala, gracias. cámbiala. Espera. Ahí. Ahí pues. Te agradezco que me avises porque es que se pausa, no sé por qué se pausa. Pero entonces cuando veas que ya no estoy por ahí, para que yo no sea un fantasma. Sí, por favor. Gracias. Bueno, estábamos hablando Retoma, que hoy retoma. el tema de nosotros, la gestión de las emociones para el sostenimiento de las relaciones saludables. Es un tema súper maravilloso porque hoy por hoy vivimos situaciones que nos afectan muchísimo y que afectan nuestras relaciones, no solo nuestras relaciones sociales, familiares, sino la relación con nosotros mismos. Entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre qué es la gestión emocional. La gestión emocional es un tema nuevo, casi nuevo, más o menos estamos hablando desde hace unos 30 años, un poquito más, con el doctor Goleman, que fue el que inició el estudio de estas emociones, el cómo gestionar esta parte de nuestra vida. ¿Qué es la gestión? Aprender a controlar, a tener un control de nosotros mismos, de lo que sentimos, de lo que pensamos y también de lo que decimos. ¿Sí? Son estas tres partes que hacen parte de la gestión emocional. ¿Y por qué son estas tres variables? Los pensamientos, los sentimientos y las palabras, porque esos son los tres factores que van a intervenir en nuestras actitudes, en cómo nosotros reaccionamos ante un estímulo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando nosotros no aprendemos a gestionar esas emociones? Pues sencillamente nosotros como seres humanos empezamos a congestionar nuestro interior. ¿Sí? Y cuando se congestiona nuestro interior por lo que pensamos y por lo que sentimos, terminamos muchas veces diciendo y actuando de la manera en que nosotros no queremos. En las veces cuando por una razón, por un motivo, terminamos insultando, enojados, molestos porque pasó o porque dejó de pasar, es cuando nosotros no aprendemos a gestionar. Podemos molestarnos, claro que sí, hay situaciones y hay momentos en que pueden hacernos enojar o como se dice coloquialmente aquí en Colombia, nos puede sacar de las casillas, pero la manera no es como nosotros nos vamos a dejar llevar por la situación, sino cómo nosotros desde nuestro interior, desde ese manejo interior, vamos a aprender a manejar la situación, a dar lo mejor, porque siempre queremos dar lo mejor de nosotros a esa situación. ¿Para qué? No para que la situación mejore, tal vez porque puede ser que la situación no mejore, pero sí para que nosotros nos podamos sentir tranquilos, serenos, no perdamos la paz, que es lo más importante, esa paz interior que nos permite vivir cada día y también para poder mantener una buena relación con las personas con las que nosotros convivimos a diario. Este es un buen tema que deberíamos tener en práctica con nuestros hijos, con nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hermanos, hasta con los compañeros del trabajo, compañeros que tenemos del día a día, del colegio, de la universidad, de todas las personas con las que nosotros convivimos todo el día. Por eso es súper importante la gestión de las emociones. Pero antes de hablar de la gestión de las emociones, vamos a hablar de algo, de un tema pequeño pero súper importante, que es cómo nosotros gestionamos o cómo nosotros vamos a vivir la emoción. Y eso hace parte de conocer nuestro cerebro. La evolución del hombre a través del tiempo de la historia ha tenido también una evolución en toda la formación de su cuerpo y el cerebro no se queda atrás. Nuestro cerebro se va a dividir en tres, no a dividir, porque el cerebro solo hay uno, pero va a tener tres estadios o tres partes súper importantes que nos van a ayudar a manejar las emociones, perdón. La primera es, nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que queda en la parte de atrás, un poquito más arriba de ese huequito que si ustedes se tocan, los invito a todos a que se toquen arribita de la nuca y entre la raíz de la columna y donde inicia el cerebro, esa parte, esa raíz de nuestro cerebro, ahí nosotros tenemos una parte que se llama el cerebro rectilíneo. ¿Qué permite esta parte de nuestro cerebro? Ese es el que siempre ha estado con nosotros, siempre. O sea, desde que existe el ser humano, es el que siempre ha gestionado
nuestro momento de supervivencia. Es el que nos alerta ante una emoción, ante una situación, perdón. Es el que nos dice que estamos en peligro, es el que nos dice que tenemos que correr, es el cerebro que nos indica que nosotros no nos podemos quedar en la situación de riesgo en la que estamos viviendo. Luego viene una parte más arriba, que es la parte de nuestro cerebro, se llama el sistema límbico. El sistema límbico es quien va a gestionar la emoción, ¿sí? Y esto lo hacemos a partir de la amígdala, que es una parte súper importante en nuestro cerebro que nos va a ayudar ¿a qué? A reconocer, si nosotros lo aprendemos a trabajar, nuestras emociones y con otras sustancias de nuestro cuerpo, como son los neurotransmisores y algunas hormonas, pues sencillamente van a gestionar, si nosotros aprendemos a manejar esas emociones que nosotros mismos vamos desarrollando, que vamos respondiendo, que van en respuesta, perdón, al estímulo que nosotros hemos tenido. Y después viene la una parte de nuestro cerebro que se llama el neurotómax, ¿vale? Que es esa parte racional, es la que nos va a permitir reconocer, ¿sí? Racionalmente y dar una respuesta ¿a qué? A la situación. Esa es la división de la cual tiene nuestro cerebro para actuar en nuestra gestión de las emociones. Otra parte súper importante que nosotros tenemos que aprender a reconocer es nosotros, somos nosotros. Aquí viene un tema súper importante que yo trabajo muchísimo con mis usuarios y es que aprender a conocernos. Qué bueno, qué excelente, qué maravilloso es aprender a conocerme. Saber quién soy, cómo soy, qué me molesta, qué me hace sentir bien, qué me lleva al caos y qué me lleva también a la serenidad y a la tranquilidad. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis fragilidades? ¿Qué me permite a mí, ¿sí? Desarrollar en mí también? Es decir, es un tema de mí con mí, y eso suena como algo extraño, pero es así. ¿Qué desarrollo yo en mí para yo poder manejar mis situaciones, mis emociones, mis pensamientos y mis palabras? Que es algo súper importante, que lo veníamos diciendo desde el principio. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener ese conocimiento propio de nuestro ser, tenemos dos variables súper importantes que nos van a ayudar a conocer las emociones. La primera, ¿qué me molesta? ¿Qué me lleva hasta el límite para poder que me enoje, que sienta miedo, que sienta ira, ¿sí? Que me pueda poner triste, melancólico, o también que me hace sentir muy bien, que también me puede llevar a una alegría muy agradable, muy simpática, que la puedo vivir con toda esa actitud, sin tener miedo a algunos prejuicios que a veces dices que si usted ríe mucho va a terminar llorando. Entonces, como que esas sugestiones que a veces se manejan muchísimo aquí en Colombia, no sé si en Perú, en México, en Chile, bueno, de donde son nuestros otros compañeros se manejen, pero aquí sí se maneja muchísimo esa parte. Entonces, ¿cómo nosotros desde ese conocimiento, desde ese autoconocimiento, vamos nosotros a saber reconocer cuáles son nuestras emociones? Goleman, como les estaba diciendo, en sus estudios, ¿sí? Que fue estudiando muchísimas culturas, se dio cuenta que habían 6 emociones que manejábamos todos, que maneja en general el ser humano. Esas 6 emociones son la alegría, ya se les había mencionado, la tristeza, la ira o el enojo, el miedo, la sorpresa y el asco. Esas son las 6 emociones que se manejan a nivel general. Son las emociones que vivimos a cada momento, ¿vale? Entonces hay que reconocer cuáles son las emociones. Segundo, aparte de reconocer cuáles son las emociones, también tenemos que identificar que nosotros no vivimos en una emoción eternamente. No, nosotros vivimos emociones en el transcurso del día, una variable de emociones, porque nadie va a estar en un llanto completo o en una tristeza 24 horas, nadie ha vivido una alegría 24 horas o un enojo, una sorpresa, no, son instantáneas, son momentáneas y se viven solamente en 90 segundos. Esa es el éxtasis de una emoción. 90 segundos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que aprender a hacer? ¿Cuál es el pero
pero no, el por qué de gestionarlas, pues porque como son así efímeras, pues tenemos que aprender también a vivirlas, no a retenerlas, no a reprimirlas, ni tampoco a hacernos los locos como si no existieran, sino a aprender a adoptarlas, a aprender a vivirlas, a reconocerlas, a vivirlas, a gestionarlas y lo mismo a abandonarlas. Esos son los Claudita, 4 puntos. Otra vez. otra vez te pasó. Oye, yo no sabía lo de 90 segundos de que tiene uno cada El emoción. éxtasis. Sí, el éxtasis No de la tenía ni idea. emoción. Son sencillamente 90 segundos. O sea que en un día podemos manifestar todas las 6 emociones. Todas las, y son más, esas son las 6 generales, pero hay muchísimas más emociones, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que aprender a manejar esas situaciones, porque como son tan instantáneas, lo que pasa es que como no las sabemos gestionar, las vamos es como fundiendo en nuestro interior y es como cuando nosotros aprendemos a coger fichas de un rompecabezas y empezamos a pegarlas en nuestro corazón, se puede decir, bueno, lo más interior de cada uno de nosotros. Claudita, sigues en oscuras. Ay, ven, ¿y ahora qué le pasó? Es que se fue, se fue. Ahí sí. No, sigues oscura. Ay, bueno, vamos Ahí a ver. más o menos se ve, algo se ve, pero no se ve completo. Bueno, y en el chat o en YouTube o en Facebook, cuéntenos cuál es la emoción con la que normalmente viven o pues la que en el día de hoy más tuvieron, mejor dicho. Exacto. ¿Cuál Si fue la emoción creen que alegría, hoy si fue vivió? la tristeza, o sea, cuál es la emoción, pues no que más lo representa, porque todos tenemos todas las emociones, como dice la doctora Claudia, pero cuál es la que en el día de hoy, ahí ya va, Claudia, ahí ya va, tú a que lo pongas horizontal, espérame, vertical, no, Ahí horizontal, ahí está vertical, entonces toca que lo coloques eso ahí. está. Ahí fue. Entonces les Sí, decía, pueden eso va. colocar en el chat las emociones que han manifestado en el día de hoy, sea por YouTube, sea por Facebook, por acá por el Zoom. Los leemos y nos cuentan, nos van contando cómo las vienen manejando, ¿verdad, doctora Claudia? Sí, como cada quien, o sea, ojalá pudiéramos tener, no sé si de pronto se pueda dar la opción de que alguien hable, pero cómo gestionan en estos momentos esas emociones. Si las interiorizan o si las saben gestionar, es decir, expresar, que es súper importante. Nosotros tenemos que aprender a ser muy expresivos de lo que sentimos. A veces cometemos un gran error y es reprimir lo que nosotros estamos sintiendo y a veces lo hacemos porque no queremos hacer sentir mal a las personas, porque nos sentimos juzgados, que es una variable Mm, súper importante y que tenemos que dejar a un lado. No nos gusta que nos juzguen, no nos gustan que nos vean llorando, no nos a gustan que nos nadie. vean tristes. Sí, de enojados, no nos gusta, nos sentimos como muy vulnerables, ¿sí? Por aquí Sentimos, hay una Marta Castellanos dice que la emoción, pues paso a creer que fue la emoción de hoy, fue la rabia. Entonces no sé si Martica quiere hablar, si de pronto Brian está por ahí, nos puede abrir el micrófono para ver cómo se maneja la rabia. Puede que yo la maneje de una manera diferente a otra persona, ¿no? exacto, todos las manejamos de diferente manera y eso ya lo vamos a hablar. ¿Qué interviene ahí? No Eh, sé si se pueda. Brian, ¿dónde estás, Brian? Espérame a ver si puedo yo desde acá. Aquí estoy. ¿Quién Sí, ahí necesita va. hablar? Marta, No, si de pronto Marta está por ahí y si puede, si quiere hablar, Marta Castellano. Marta Castellanos. Hola Marta, ¿aló? ¿tienes el Buenas micrófono? noches. Buenas Hola, noches, Buenas señora noches. Martica. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y muy contenta de que estés acá. Muchas gracias. Pues a ver, doctora, hoy me pasó algo con Miguel en el colegio que nunca me había pasado. O sea, sabemos que a Miguel el ruido, el desorden en el salón, pues lo activa mucho, lo estresa. Y en las 4 primeras horas fue mortal porque pues los chicos no hicieron caso, se me alteró mucho y estábamos terminando ya, era más o menos como las 10 de la mañana cuando Miguel empezó a llorar, pero era llorando literal, llorando. Le salían las lágrimas, nunca me había pasado pues una escena con Miguel en el colegio así. Fue tanto el mal genio que me dio como la frustración como eso que
me tocó salirme del salón y lloré un rato por allá, di una vuelta, lloré y entré nuevamente al salón procurando que se calmara. Pues no sé si es porque como Miguel hoy llegó la nueva profesora de apoyo de Miguel Ángel, no sé si sería eso, no sé, o el de los compañeros se estaban tratando mal, dándose cachetadas, patadas, puños, bueno, el desorden total en el salón. Pero esa fue la emoción que sentí, pues como a las 10 de la mañana. Ya me tranquilicé, ya en la clase de arte pues estuvo tranquilo, relajado, y ya cuando terminamos la jornada pues bien, tranquilo. Pero para mí, tenaz, o sea, me alteré, me dio mal genio, pero entonces a ratos me acordé lo que la autora nos ha comentado en los talleres, que hay que tranquilizarme, respirar. Respirar. Me salí del salón, lloré porque me dio mal genio, me sentí impotente porque no sabía por qué Miguel estaba llorando. Llamé a la profesora de apoyo, pues que siempre nos ha colaborado, que es Carolina, mientras que la otra profesora, que es la nueva que llegó, que se llama Natalia, pues no sé por qué lloró Miguel, no. Pues le hablé a Miguel Ángel que tiene, nos salimos del salón, no quiso salirse. Entonces, pues esa fue mi emoción hoy. Más que todo, pues sí, el mal genio, rabia, me dio rabia. A ratos pienso que los compañeros como que son un poquito insensatos con él. Pidieron el favor de que pues el ruido, porque sé que el ruido lo altera mucho Miguel Ángel, pero nada. Entonces sí, hoy me dio mal genio por la mañana. Bueno, eso es bueno, algo súper importante. Gracias, señora Martica. No sé si hay otra persona que quiera hablar, Fer, si tienes ahí algo. Bueno, pues acá no tenemos manitos levantadas ni tenemos tampoco por chat, no tenemos, ni en YouTube ni en Facebook. Entonces, Dale. cuéntanos qué hacemos con la rabia. Doctora Claudia. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enojamos? Les hablaba al principio que hay una parte súper importante en nuestro cerebro y es que ese sí se activa, o sea, nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, se activa en el momento en que nosotros nos enojamos, es un chip que automáticamente se prende y nosotros ahí en ese momento es que tenemos que aprender lo que hablaba la señora Martica, que venimos trabajando muchísimo en los talleres, es el momento de poder tener control de nosotros mismos, no dejarnos llevar. Nosotros no podemos dejarnos llevar de las emociones, de ninguna, ni de la alegría, ni de la tristeza, ni del enojo, ni de la impotencia que viene siendo como la misma frustración, que también es una emoción. No, nosotros no podemos permitir eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como si nosotros nos abandonáramos hacia la corriente del río, o sea, para donde nos lleve el río nosotros vamos y nosotros no vamos por la vida así. Nosotros tenemos que aprender a estarnos es decir, como si tuviéramos un ancla y nos quedamos ahí en ese momento, ¿sí? Buscamos llegar al punto cero porque ¿qué pasa con la ira? La ira lo que hace es alterarnos el cortisol, que es una sustancia que hace que nuestro cuerpo se segregue más, en abundancia, llega a un nivel altísimo y para que descienda ese nivel hay que, por lo menos se tiene que pasar como 4 horas, mínimo 4 horas, para que baje el nivel del cortisol. ¿Y qué pasa cuando baja el nivel del cortisol? Cuando va bajando es cuando nosotros vamos sintiendo otra vez que vamos llegando como a esa pasividad, a esa serenidad, a esa tranquilidad. Cuando nosotros nos permitimos que nuestro ser nuevamente llegue al punto cero, podemos empezar a pensar y a poder buscar estrategias para combatir la situación o para buscarle solución a la situación. Mientras tanto, pues el que va a estar funcionando es la parte de nuestro cerebro que nos está diciendo salga corriendo, enójese. Ella pudo haberle dicho a Miguel, vámonos de aquí del salón, o enojarse con Miguel, o enojarse con los compañeros de Miguel, claro que sí. Y ¿por qué no? Y perdónenme la expresión, pero doña Marta había podido insultarlos, había podido decir muchísimas cosas que en el momento pudo haber sentido, pero cuando nosotros aprendemos a tener control, aprendemos a buscar esa serenidad que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Y sobre todo no vamos a quedar con el corazón intranquilo, con ese interior intranquilo, porque, por ejemplo, cuando ya se nos bajaron los niveles del cortisol, cuando hemos llegado otra vez al punto de equilibrio y hemos actuado mal, pues sencillamente vienen los arrepentimientos, porque yo dije esto, ay, yo por qué no me calmé, por qué no me tranquilicé, terminé golpeando de pronto, agrediendo a otras personas, sino que sencillamente podemos
terminar la situación en paz con nosotros mismos y asimismo buscar la estrategia para buscar la solución, que fue lo que hizo la señora Marta, y que la felicito porque eso quiere decir que, bendito sea el Señor, de algo nos ha ayudado muchísimo lo que son los talleres, porque parte de todo este gestionamiento lo que nos ayuda es a que nosotros como seres humanos no perdamos la tranquilidad que hoy en esta parte de nuestras vidas, en esta época que nos tocó vivir, no porque sea la época, sino la época que estamos viviendo nosotros, que es la que nos corresponde, nos lleva a veces a vivir límites, de situaciones muy, muy al límite, donde o nos llevan a un malestar demasiado profundo o sencillamente a veces nos sentimos como tan serenos, como tan tranquilos, que también eso no es tan bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas personas también tienden a interiorizar muchísimo las emociones y pues ya más adelante hablamos de eso. No sé si tienes alguna otra pregunta, si hay alguno en el chat que nos quiera comentar algo, Fer. Bueno, por acá tenemos en Facebook que nos están mandando saludos, perdón, Leila Tibambre desde la Fundación Mi Mundo Ideal, conectadísima con la charla. Lo mismo Daisy, nuestra querida líder presidenta de la Fundación Mi Mundo Ideal, está también diciéndote que excelente charla. Ahí también está presente con nosotros. Hay muchas cuidadoras hoy de la Fundación Mi Mundo Ideal por acá para saludarlas. Sabemos que ellas también cuentan con un proceso aquí con la doctora Claudia y pues muchísimas gracias por sintonizarnos en estos momentos. Muchísimas gracias a todas, en realidad, sí, claro que sí, a la señora Daisy, que nos apoya muchísimo porque ella fue una de las grandes apoyadoras de todo este tema con las mamitas cuidadoras. Ahora vamos a hablar de cómo gestionar, cuáles son los 4 pasos para aprender a gestionar la emoción. Yo les hablaba al principio que tenemos 4 4 pasos para poder gestionar una emoción. La primera es reconocer la gestión. Cuando hablaba del autoconocimiento, de ese conocimiento de quién soy yo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis fragilidades, eso me permite a mí aprender a reconocer en mí cuándo me voy a enojar, cómo me voy a enojar, cuándo me voy a enojar y por qué me voy a enojar. Pareciera que no fuese así, pero sí lo es. Sí aprendemos nosotros a reconocer ese momento. Entonces no nos vamos a dejar llevar de la situación. Luego viene adoptar la emoción. Y cuando hablamos de adoptarla es de vivirla. No la vamos a evadir, no la vamos a reprimir, no la vamos a guardar, sino la vamos a gestionar y gestionarla es vivirla. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sí que la vamos a vivir? Si estamos enojados, todos tenemos derecho a enojarnos. Todos tenemos derecho a estar en desacuerdo en muchas cosas en las cuales nos sentimos vulnerables, nos sentimos afectados, nos sentimos como que desilusionados, frustrados. Claro que sí. Hay otras emociones que nos causan más malestar, entonces nos llevan al llanto, nos llevan a la tristeza, nos llevan a una melancolía muy grande. También tenemos que aprender a vivirla, ¿sí? Algo que aquí yo siempre he manejado con las mamitas y es, si usted tiene que llorar, llore. No pasa nada. Usted tiene que llorar la situación, llórela. Cuando nosotros lloramos en ese momento de tristeza, nos permitimos reconocer que somos seres humanos, no somos ni Superman, ni Batman, ni ninguno de esos superhéroes de la televisión, primero que todo. Segundo, reconocemos que en nosotros hay sentimientos, que nosotros tenemos una parte de sensibilidad, somos seres humanos y que también nos duelen las cosas que pasan a nuestro alrededor. También que aprendemos cuando nosotros reconocemos las emociones, aprendemos a ver también la sensibilidad en los otros, ¿sí? Hoy por hoy no se ve mucho eso, ahora todas las emociones las vivimos es a partir de los emoticones que mandamos por WhatsApp, ¿sí? Las caritas felices, tal, ¿sí? Pero no las expresamos, nos cuesta muchísimo. Y aquí también hago una gran invitación y es aprender a hablar lo que yo estoy sintiendo, se los estaba diciendo hace un rato. No importa que nos juzguen, no importa que nos señalen, no importa que nos digan que somos unos débiles, que ay, pero usted por qué llora, pero si no se va a acabar el mundo, es que si ella no es la última en la cosecha, él no es el último hombre de este mundo. No, no pasa, no importa que nos digan todo eso, pero Mi si Claudita, nosotros... otra vez estás a oscuras. Te va a estar molestando toda la No pasa nada, no grabación. pasa nada. Ese problema, que yo no sé cómo, porque yo le quité ahí. Sí, ahí ya te ves, Claudita. Listo.
yo le quité el de dejar, no sé por qué se pone en pausa el celular. Bueno, entonces vivimos la emoción, la adoptamos, la recibimos con mucho agrado, ¿sí? Con mucho agrado es ¿por qué? No porque, ay, sí, qué rico estar feliz, o qué rico estar triste. No, la recibimos con agrado porque aprendemos a identificarla en nosotros. Lo más bonito en la vida, antes de conocer a las demás personas, que nos gastamos toda una vida tratando de conocer a los demás, es aprender a conocernos a nosotros mismos. Es aprender a identificar en nosotros esas cosas maravillosas que nosotros como seres humanos tenemos dentro de nosotros y que nos permiten vivir al lado de las personas que tenemos a nuestro alrededor, perdón. Entonces es súper importante que nosotros aprendamos a adoptarla, a vivir esa emoción. Entonces los invito a que cuando tengan ganas de llorar, háganlo si quieren en un rincón, escóndanse en donde quieran, pero vívala. Y si tienen ganas de hablarla, háblenla con la persona que más confianza tengan, ¿sí? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque así mismo cuando nosotros la hablamos, aprendemos a desprendernos de ella. Y ahí viene la cuarta, ¿sí? Que es abandonar la emoción, a desprendernos de la emoción. Lloré, chao tristeza, ya se fue. Viviste conmigo estos 90 segundos, este minuto, estos 5 minutos que yo te dediqué, pero quiero que te vayas porque es que mi vida no va a quedar en una tristeza, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a vivir las situaciones, a manejar esas emociones para aprender a buscar estrategias y vivir las situaciones, que es súper importante. Entonces tenemos que entender en cada momento de nuestra vida qué tenemos que ir haciendo para que nuestra actitud, la respuesta que nosotros demos a las situaciones que nosotros tengamos que vivir, siempre sea la mejor para nosotros. ¿Sí? Que podamos quedar tranquilos, no en el momento, porque pues cuando estamos viviendo, como le pasó a la señora Marta, un momento de enojo, de muchísima ira, pues ¿qué es lo que pasa? Eso no se va a pasar en una hora o en una hora y media. Tal vez lo que ella dijo, se me fue la mañana, parte de la mañana, pero ahorita en la tarde ella ya lo puede hablar más tranquila y no está en esos momentos en un llanto, con muchísima ira o con muchísimo enojo que ni siquiera puede hablar, no sé, con los hijos. No, ella lo gestionó, así se tardó tal vez un buen tiempo, pero ya lo superó, lo vivió. Y de eso se trata, que nosotros aprendamos en estos momentos a gestionar nuestras emociones. No sé si tienes algo antes de que continuemos con el siguiente tema, que es súper importante, que es el sostenimiento de las relaciones personales. Bueno, Claudita, no sé si tienen alguna pregunta, nos pueden escribirnos por acá, nos pueden escribir por Facebook, nos pueden escribir por YouTube. Estoy en todas las redes, mejor dicho. Entonces, cualquier duda que tengan, nos la pueden hacer llegar o pueden hacer la manito por acá y nos dicen qué preguntas tienen sobre las emociones. Recuerden que poderlas manejar, como decía la doctora, esos 4 pasos para gestionar las emociones son muy importantes, porque no nos podemos quedar en una sola. Tenemos que salir de esa y tenemos que gestionar todas las emociones a la par. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede hacer llegar por acá, por Zoom, por Facebook, por YouTube o por interno, por donde quieran. Por ahora creo que no hay preguntas, doctora Claudia. No sé si Brian tiene Vale. alguna. No, creo que Brian tampoco. No. Contestó, no. No. Bueno, nuestro siguiente tema, las relaciones, el sostenimiento de las relaciones a través de la gestión de las emociones. Yo les decía al principio lo importante que es para nosotros aprender a gestionar las emociones para aprender a tener buenas y excelentes relaciones. Pero la primera relación es con nosotros. Uy, ¿qué sonó por ahí? ¿Qué sonó por ahí? El micrófono de Brian. Brian. Sí, ya. La primera persona que nosotros tenemos que aprender a convivir es con nosotros, porque siempre vamos a convivir con nosotros. O sea, nosotros no tenemos esa ventaja de decir, hoy no quiero vivir contigo, Claudia. No, hoy no quiero vivir contigo. Hoy quiero que me dejes el día en paz. No seas tóxica, déjame a un lado. No me llames, no me busques. Eso es algo imposible. Cada uno de ustedes, con la única persona con la que no pueden pelear,
pelear no, sino separarse es de ustedes mismos. Entonces, por lo tanto, todo lo que nosotros trabajamos en psicología y lo que trabajamos, por ejemplo, con el grupo de SMQ, es que aprender a convivir con nosotros mismos de la mejor manera. Entonces, todo viene desde el autoconocimiento, desde la gestión de las emociones, de aprender a construir y a formar relaciones saludables que nos permitan a nosotros ser sociables y que en esa sociabilidad todos, yo como persona y los que están a mi alrededor, perdón, podamos crecer, aprender, enseñar y sobre todo disfrutar, que es una palabra que se nos está olvidando ahorita con todo este tema del estrés, de la carrera, del vivir en el afán. Entonces hemos dejado de disfrutar los momentos. Y lo más rico es aprender a disfrutar cada instante con cada una de las personas que tenemos alrededor, pero qué rico aprender a disfrutar el tiempo conmigo mismo. Entonces es súper importante que esto que hoy estamos aquí, de lo que estamos hablando, nos enseñe primero a dedicarnos tiempo para aprender a conocernos. Sí, se los estaba diciendo hace un rato, gastamos toda una vida, gastamos muchísimo tiempo en conocer a los demás, pero muy poco tiempo en aprender a conocernos. Entonces la primera, no sé, como un establecimiento de unos tips vamos a crear aquí hoy. Entonces el primer tip es aprender a conocerme como persona, como ser humano, como mujer, como hombre, como ese ser único que cada uno de nosotros somos. ¿Listo? 2, aprender no solo a conocernos, sino aprender a identificar en nosotros nuestras fortalezas, nuestras fragilidades. Entonces, una cosa es conocernos, otra cosa es aprender a identificar en nosotros esas características que nos permiten tener o desarrollar esos recursos que vamos a necesitar en el transcurso de la vida para poder buscar estrategias, dar respuestas, vivir momentos, poder proyectarnos valga la redundancia, un proyecto de vida, poder convivir, relacionarnos, hacer todo lo que nosotros hacemos como seres humanos, ¿vale? Entonces eso es súper importante. Como tercer punto en ese conocimiento de nosotros mismos es aprender a reconocer qué nos molesta, ¿sí? ¿Qué nos causa daño? ¿Qué nos causa placer? Que es súper importante porque eso nos permite a nosotros aprender a regalarnos a nosotros momentos, también cosas, situaciones que queremos vivir. A veces nos pasamos también la vida complaciendo los deseos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra pareja, pero qué difícil es aprender nosotros a concedernos un detalle, a concedernos un momento, a vivir un instante. Esas cosas nosotros no las hacemos con nosotros mismos. Son muy pocas las personas que lo han podido lograr. Entonces es algo súper importante a lo cual eso los invito. Y también cuando aprendemos a identificar esos malestares, pues aprendemos a reconocer y a saber que no queremos vivir, que también es súper importante, porque nosotros somos los únicos y somos cada uno de nosotros tenemos esa apropiación y ese empoderamiento para tomar la decisión de qué queremos vivir y qué no queremos vivir, cómo lo queremos vivir, en dónde lo queremos vivir. Hay situaciones, claro que está, son situaciones que nos llegan, pero la actitud que tomemos con esa situación es la que va a hacer el cambio. Lo voy a hablar aquí con temas como el de nosotros y es, por ejemplo, si yo hoy tengo un diagnóstico, tengo la adquisición de una discapacidad o por X o Y motivo la ruptura de mi matrimonio que tanto quise sostenerlo, el alejamiento de una pareja, pérdida del trabajo que tanto quise, o sea, situaciones que no queremos vivir, ¿sí? Que quisiéramos como que, ¿por qué nos está pasando esto? O no sentimos que sea lo que nosotros nos merecemos, porque a veces también pensamos que es que nos merecemos y no nos merecemos cosas, pero cuando vivimos las situaciones, cuando nosotros tenemos una mejor actitud, sencillamente aprendemos a vivir nuevamente la situación, aquí no la emoción, bueno, sí, todas las emociones que se nos enreda, pero esa situación lo que vamos a hacer es aprender a vivirla lo más pronto y a cambiarla por otra situación que queramos vivir. Es decir,
Sí, yo tengo que vivir hoy con una patología, con un diagnóstico, claro que sí, pero ese diagnóstico va a vivir conmigo bajo mis condiciones, ¿sí? O yo veré si me he hecho a dormir todo el día, a llorar todo el día, a renegar todo el día, ¿sí? A perderme de vivir el día a día que todavía puedo y que se me concede vivirlo, o sencillamente me echo a la pena y dejo que el día viva como él quiera, no como yo quiera, sino como él quiera. Entonces, de eso hace parte de que aprendamos a conocer que nos lleva a los malestares, a identificar eso. Cuando nosotros aprendemos a identificar todas esas cosas, también aprendemos a identificarlas en las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, y aprendemos a tener algo súper importante o a salvar algo muy importante, y es el respeto a ese límite que hay entre la otra persona y yo, que nos permite convivir. Si yo veo que la otra persona está de mal genio, está enojada, quiere llorar, no sé qué, pero no lo quiere compartir en el momento, yo también sé cuándo puedo callar y decir, voy a esperar. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando no queremos hablar, cuando no queremos decir lo que estamos sintiendo, aprendemos a expresar de la mejor manera. Ahora no quiero hablar, dame un momento, yo lo gestiono, yo lo discuto conmigo misma y después lo hablo contigo, que es súper necesario. Eso es muy importante, que nosotros aprendamos a ver el límite, el respeto de las situaciones y de la actitud que tiene la persona para vivir la situación. No es que sea malo que tú no quieras hablar en el momento, no es que sea malo que tú no sepas vivir, no sepas gestionar tu emoción, porque yo lo veo así, sino que yo aprendo a mirarte a ti como me veo a mí misma, ¿sí? Entonces yo aprendo a identificar en ti ese momento y a respetar en ti ese momento, que es muy importante. Una de esas situaciones. Dos, ¿qué nos permite a nosotros gestionar las emociones con respecto al sostenimiento de las relaciones? No nos vamos a volver dependientes de nadie, del afecto de nadie, que es algo que nosotros llegamos a hacer cuando no sabemos gestionar nuestras emociones. Porque como no aprendemos a identificar esas partes en nosotros, las estamos buscando en los demás. Y cuando se vienen los apegos o los afectos nocivos, es cuando nosotros no aprendemos a mirar en nosotros y a reconocer en nosotros que tenemos la suficiente capacidad interior y exterior para no tener que depender de nadie, ¿sí? Del afecto de nadie, porque nosotros nos apegamos a los afectos de los demás, ¿sí? Pero cuando nosotros aprendemos a darnos nosotros mismos ese afecto y a buscar en los otros el cómo compartir el afecto que yo tengo contigo, y también si tú quieres compartir el afecto conmigo, nos alejamos de la dependencia, de los apegos y de los afectos nocivos que con el paso del tiempo se nos van convirtiendo como en unos ciertos obstáculos para poder desarrollar nuevas y buenas relaciones, o sea, relaciones saludables. Es muy importante. ¿Cómo hacer para nosotros gestionar esta relación, mantener estas relaciones? Aprender a escucharnos. Primero, aprender a escucharnos. Miren que todo el tema que hemos hablado hoy sobre la gestión emocional va desde nuestro interior, desde mi persona, desde el reconocimiento en mí, el conocimiento de mí y la identificación de mí como ser humano. Y de ahí va partiendo todo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a gestionar todas estas relaciones, a sostenerlas? Lo que les digo, vamos a alejarnos del apego, de la dependencia del afecto de la otra persona, del momento de la otra persona. Vamos a aprender a escucharnos a nosotros mismos, que es súper importante, y así aprender a escuchar a los demás, que eso hace parte que las relaciones se vuelvan sostenibles con el tiempo. Lo primero que nosotros hacemos es que nos escuchen, es cuando nosotros estamos actuando mal. Primero aprendemos a escucharnos nosotros y aprendemos a escuchar a los demás. Es muy importante cuando nosotros estamos hablando del desarrollo de habilidades de comunicaciones, entender por qué tenemos dos orejas y por qué tenemos una sola boca. Es súper importante para escuchar mejor o para escuchar más y callar menos, ¿sí? Entonces eso es lo primero que tenemos que aprender. Luego de aprender a escuchar,
tenemos que aprender a ser empáticos con la otra persona. Con las Claudita, otras personas. otra vez estás en... Otra vez estás en sin línea. ¿Ahí? Ahí. Está súper interesante lo que estás diciendo, que no se te vaya el hilo. Sí, que es súper importante. Cuando nosotros estamos en ese desarrollo de habilidades comunicativas, porque es algo súper importante que tenemos que manejar dentro del sostenimiento de las relaciones y que va ligado también con la gestión emocional, es aprender a escuchar y aprender a ser empáticos con las otras personas. Ser empático no es ponerme en los zapatos de los demás. Eso no existe. Y yo lo digo porque es imposible que yo sienta lo que está sintiendo en estos momentos Fernando en una situación, o lo que pueda estar sintiendo alguna de lo que pudo haber sentido la señora Beatriz esta mañana en el colegio, ¿sí? Tal vez yo quiera entender, comprender qué pudo haber sentido ella, pero de que yo me pueda colocar es algo que no se hace, ¿sí? Porque no sentimos igual, no pensamos igual, no nos hemos educado, no nos hemos formado de la misma manera, ¿vale? Porque ella tiene 3 hijos, yo solamente tuve 1, porque ella tiene un hijo con condición de discapacidad, yo no lo tengo, ¿vale? Entonces son las situaciones las que nos van desarrollando en nosotros eso que vamos nosotros formando en nuestro interior. Entonces, por eso la empatía no quiere decir que yo me pongo los zapatos de los demás, sino que trato e intento de la mejor manera comprender lo que está viviendo la otra persona. Eso hace parte de ese desarrollo de habilidades. Y luego viene esa comunicación verbal y no verbal que es tan importante. La comunicación verbal es que si yo aprendo a tener autocontrol de mí mismo, aprendo a hablar y a decir las cosas en el momento indicado y de la manera indicada. A veces me es muy importante, o somos dados a que primero me tienes que escuchar, y porque en esos momentos estoy enojado, me escuchas, porque tú no tienes la razón, porque tú eres falso o falsa, porque me lastimas, porque no me entiendes. ¿Por qué? Porque siempre tenemos muchísimos motivos para discutir y buscamos muy pocos motivos para dialogar y para entendernos. Entonces, súper importante lo que sale de nuestra boca. Por eso, la I es donde viene la gestión de las emociones. Si yo aprendo a tener ese control en mi interior, en mi vida, aprendo también a manejar mi pensamiento, y controlando mi pensamiento aprendo a controlar un poquito mi vocabulario, lo que quiero decir, mi lengua, ¿vale? Entonces, cuando nosotros aprendemos a comunicar con amor, con la mejor actitud, y una cosa súper importante, con humildad, esa humildad que hay en nuestro corazón, que debe haber en nuestro corazón, nosotros aprendemos a llegar a la otra persona y aprendemos a transmitir el mensaje que queremos transmitir, que es muy importante. Y cuando hablamos de la comunicación no verbal, hablamos de los gestos, de las posturas, del silencio, que es también muy importante, ¿sí? Con el silencio, a veces podemos dar un fuerte abrazo sin querer. Con el silencio también aprendemos a dar una gran bofetada, si también lo queremos decir así. Entonces tenemos 2 puntos muy apartes, o sea, 2 polos, ¿sí? En una sola acción, y es el silencio. Entonces tenemos que aprender a buscar también en qué momento nos quedamos callados y en qué momento tenemos que aprender a decir las cosas, como lo estaba diciendo, de la mejor actitud, de la mejor manera. Con nuestros familiares es muy importante esa comunicación no verbal, porque hay veces que damos por hecho silencios, gestos, posturas, o a veces las mismas personas dan por hecho o dan por hablado, por comunicado, más que por hablado, por comunicado ciertas cosas que no se dijeron, ¿sí? Yo no quise decir eso, tú lo tomaste a mal, me entendiste mal, no expresé lo que yo quería decir. Por eso es súper importante nosotros aprender a manejar nuestro vocabulario verbal, nuestro vocabulario no verbal. ¿Listo? Porque hay dos clases de comunicación, 2 clases de vocabulario. Lo que decimos y lo que callamos, o lo que dejamos de decir, pero lo expresamos con nuestros ojos, con nuestros gestos, hasta con la postura de nuestras manos, con la postura de nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando nuestros hijos, por ejemplo, nos alzan los hombros como que me importa 5 lo que me estás diciendo,
o a mí no me interesa lo que me estás de la manera en que me estás diciendo las cosas, eso también es algo súper importante que tenemos que aprender a ayudar a que nuestros hijos y las personas que están a nuestro alrededor lo aprendan a mejorar. Ese es un papel súper importante. Algo que quiero invitarlos el día de hoy es a que esta información que hoy traemos aquí a este lugar, la repliquemos con nuestras familias, la repliquemos con las personas que están a nuestro alrededor, que es súper importante. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran nuestros participantes comentarnos, decirnos. Fer, tú que estás en las redes. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano o la escriba en el Zoom o en las redes sociales. Pues ahorita no hay ninguna, mi Claudia, pero Okay. está súper interesante lo que estás diciendo, porque realmente o sea, uno pasa por todo eso que estás diciendo, Clau. Sí. Y si te das cuenta, Y es bueno para que todos como tal puedan gestionar de la mejor manera sus emociones. Ahorita. Y si te das cuenta, una vez no tiene en cuenta la comunicación no verbal. No. Y hay gestos y acciones que también pueden ser importantes. A mí me que pasa que pueden construir o que pueden destruir una relación. A veces yo no sé si de pronto algunos de ustedes o algunos de los que están acá presentes han tenido que vivenciar algo así. Hay momentos en los cuales yo no quise decir, o sea, una pregunta tan sencilla como, ¿qué piensas de lo que está pasando? Que en ese momento para esa otra persona puede ser importante lo que yo esté pensando, pero como yo estoy enojado o porque estoy molesto, lo primero que saco es como ese enojo, ese malestar, esa molestia. Entonces termino diciendo cosas que no son, no diciendo, perdón, termino expresando cosas que no tengo que expresar, como es, por ejemplo, alzo los hombros y hago el sonito como, o sencillamente doy media vuelta y no dije nada. Sí. Como diciéndote, me importa, me voy, no me interesa en ese momento lo que tú me estás diciendo. Entonces es súper importante que podamos nosotros comprender qué interesante a veces, pero algo a lo cual nosotros no nos enseñan es a manejar esa comunicación no verbal. Y también, Claudita, no nos enseñan a veces, culturalmente, no nos enseñan a perdonar, no nos enseñan a ser resilientes. Esas son cosas que uno debería aprender desde su niñez, ¿verdad? Total. Es muy importante que nosotros no guardemos rencores en el corazón, no guardemos resentimientos. Puede ser que hay momentos, situaciones, personas que dejen huella en nuestro corazón, pero ¿quién se queda con la huella? Pues nosotros somos quien vamos a quedarnos con la huella y vamos a quedar con el sufrimiento, porque a la hora del té quedamos con un sufrimiento y la otra persona pasó la vida, pasó por nuestro camino, pero siguió con su vida normal, alegre, sin ningún inconveniente, y nosotros sí quedamos como con ese malestar, con ese dolor, con ese resentimiento que quisiéramos como a veces desplegarlo hacia otras personas que ni siquiera tienen la culpa, que ni siquiera tienen algo que ver con la situación. Entonces es muy importante eso. Y una palabra súper importante que acabas de mencionar, la resiliencia. Aprender nosotros a qué? Aprender a vivir de las situaciones, buscar de esas situaciones difíciles que nosotros vivimos, esos recursos que nos van a ayudar a nosotros a que si vamos a vivir otra situación similar, la podamos gestionar de la mejor manera. En la resiliencia hay muchísimo tema de la gestión emocional, claro, porque si nosotros aprendemos a adoptar, a vivir, a identificar la emoción, pues nosotros aprendemos a vivir esas situaciones y esos momentos que nos llegan, a aprender a descubrir en nosotros que en estos soy bueno, soy fuerte, que no me dejo enojar, ¿sí? Llego al momento en que no dejo que otra persona me saque de mi zona y me lleve a la zona de él, sino que mi zona es mía y aquí en esta zona en la que yo me encuentro de tranquilidad, serenidad, paciencia, me quedo yo, no me voy a ir a tu zona de intranquilidad, de furor, de enojo, de malestar, de grosería, porque pasa muchísimo, sino que yo me quedo en la mía. Esto es algo súper importante. Yo decido, y era lo que yo les estaba diciendo, yo decido cómo manejar la situación. Yo soy la que tengo que tomarla. Yo como persona, Brian, Fernando, todos los que están aquí presentes, cada uno de nosotros somos los responsables de cómo queremos vivir la situación.
Aquí, como hay papitos y mamitas también presentes, eso es un tema súper importante para trabajarlo con los niños, ¿sí? A nuestros hijos no les estamos enseñando a aprender a gestionar las emociones. Entonces viven en una cierta distribución de emociones que se van primero o reprimiendo, las van guardando, y son niños que crecen resentidos, niños que crecen con muchísimas dificultades de autoestima, con muchas dificultades de gestionamiento emocional, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen los trastornos de depresión, de trastornos de angustia, ¿sí? De ansiedad, perdón, que están manejando hoy nuestros chicos. Entonces es muy importante, porque o se van hacia el otro polo, porque aquí siempre en psicología nos vamos es hacia dos polos, o el malestar Doctora, no crónico, la estamos viendo. o nos Porfis. vamos al malestar crónico, ahí, Ahora sí. listo. O nos vamos al malestar crónico o nos vamos sencillamente a la serenidad, que también nos lleva a unos estadios fuertes de soledad, de intranquilidad, no terminan siendo tan serenos como quisiéramos porque reprimimos lo que estamos sintiendo. Entonces los invito a eso también, a que aprendamos a enseñarles a nuestros hijos a cómo manejar esas situaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de ese momento cuando aprendemos a vivir la emoción, cómo vivirla. De eso les decía, si hay un llanto, lloremos. Lo podemos hacer de la mejor manera, ¿sí? Sin dejarnos desbordar de la emoción, que esa es otra cosa súper importante. Una cosa es vivirla y otra cosa es que nos dejemos desbordar por la emoción, ¿sí? No es que si de pronto estoy en una tristeza muy grande, entonces me la pasé toda la mañana llorando y no me hablen y me siento re mal y soy súper pésima, la más mala de la casa, no me quieren, todos me odian, ¿sí? Eso tampoco es vivirla. Todo tiene que ser con mesura, ¿sí? Todo tiene un equilibrio. Y hay un comercial, una publicidad en Colombia que la manejan muchísimo cuando están vendiendo aquí alcohol, y es: todo lo nocivo es perjudicial para la salud. Ya también lo manejamos en psicología. Todo lo nocivo es perjudicial para la salud. Cuando nos vamos a los excesos, no lo nocivo, perdón, es los excesos. Hago una corrección. El exceso es nocivo para la salud, y en psicología también es eso, nocivo para nuestra salud mental. Si yo me dejo llevar demasiado, desbordar por una tristeza o por una emoción, por un enojo, pues sencillamente también voy a terminar con un malestar muy desagradable que va a intranquilizar mi interior, ¿sí? Que va a permitir que yo obstruya mis relaciones, ¿sí? No que construya, sino que obstruya con mis relaciones. Y tercero, va a hacer que mi vida cada día tenga algo frágil, que yo sea cada vez más frágil y más vulnerable hacia los demás. ¿Por qué pasan estas cosas? Cuando yo me dejo desbordar, pues sencillamente dejo que mis pensamientos, lo mismo, se desborden. Puedo llegar a empezar a vivir dependencias, no solamente dependencias en las relaciones, sino dependencias puede ser en consumo de alimentos, de alcohol, en el consumo del tabaco, en consumo de drogas, ¿sí? Cuando nos dejamos desbordar de las emociones, porque ya nos llevan hacia un límite, nos sacan del límite, es que ni siquiera nos llevan al límite, nos sacan del límite y no permite que nosotros aprendamos a tener y a buscar y a encontrar el control, sino que sencillamente es como si le entregáramos el control a la emoción. O sea, estoy en una tristeza grande y todo lo que pasa en mi alrededor, todo es tristeza. No me gusta como lo que me dice mi mamá, no me gusta lo que me dice mi papá, mi novio, mi pareja me ve feo todos los días, cualquier cosa que me dicen me irrita, que tenemos que aprender a identificar estos síntomas. ¿Listo? Claudita, Entonces, por acá, dime. no, si estabas bien, no es que no te Ah, veas. ya. Doy la vuelta. Dime, Pedro. Claudita, por acá por Facebook nos decía Daisy, cuando una persona te ofende o genera en ti una molestia, también no hay que juzgarla, no se debe juzgar antes de pensar por qué pasó eso, ¿no? Nos hablaba en Ahí, ese momento Daisy. gracias, Daisy. Hay algo súper importante en lo que está comentando Daisy, Fer,
Y volvemos a un punto que habíamos hablado y es la empatía. En la empatía es que yo también aprendo a reconocer tú por qué actúas de esa manera. Para nosotros, como es de fácil entender que pensar que a toda hora nos están juzgando, nosotros aprendemos a juzgar todo lo que pasa también con los demás. Y no nos damos la oportunidad de sentarnos y pensar un momento, ¿qué puede estar pasando con esa otra persona? Todo lo vemos, lo damos por hecho, ¿vale? Y eso es algo súper importante y gracias a Daisy que nos trajo este tema, este pedacito del tema, porque se me había escapado. Es súper importante aprender a entender a los demás, comprender en qué posición se encuentran los demás. Porque si todos estuvieran en este momento aquí, todo el mundo, que es algo súper imposible, pero imagínense, que todo el mundo estuviera en este lugar hablando sobre la gestión emocional, sobre cómo gestionamos nuestras emociones, pues todos tendríamos una oportunidad de aprender a conocernos, de aprender a gestionar. Pero como no todo el mundo está acá, ni siquiera creo que aquí la mayoría de las personas ni siquiera tienen 2 o 3 personas alrededor que estén escuchando este taller, entonces esas otras personas no saben o no han escuchado hablar sobre cómo gestionar las emociones. Y aprendemos a explotar, que es lo que más vivimos ahora, ¿sí? Explotamos de cualquier manera, nos enojamos, discutimos, ¿sí? Y no nos sentamos a comprender o a entender o a pensar por 5 minutos qué puede estar pasando en ese momento con esa otra persona. Y así como nosotros aprendemos o queremos que nos traten, y aquí hay creo que se llama elogio, no, eso es una frase que se vive muchísimo en la hermandad y es, no le hagas a los demás lo que no quieren que te hagan a ti o trata a los demás como quieren que te traten a ti. Aquí tenemos que aprender a vivir así. Así como yo quiero que me traten, yo tengo que aprender a tratar a los demás. Entonces, si en un momento en que vienen y me estrujan, me gritan, me maltratan, me dicen cosas que tal vez se dieron por el momento, tengo que aprender también a guardar un poco de silencio y decir, algo está pasando con esa otra persona. Eso hace parte también del sostenimiento de las relaciones, no solo mi posición, sino que lo que yo estoy viviendo, yo también lo aprendo a vivir con esa otra persona. Eso es súper importante. Si yo aprendo a vivirlo con esa otra persona, también soy consciente de que esa otra persona va a necesitar de lo que yo puedo dar, ¿sí? Y es donde yo les digo que esto que hablamos acá tenemos que replicarlo allá afuera, en nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con las personas con las que compartimos a diario. Mira, dejamos el momento y ya cuando yo lo pueda hablar, no me gustó que me hablaras así, qué fue lo que pasó, podemos hablarlo. Creo que te mereces una disculpa por parte mía, porque a veces nosotros también ofendemos sin querer a la otra persona y por eso la otra persona también nos responde horrible. Y si ya después de vivido la situación difícil, las emociones totalmente gestionadas, y queremos llegar a un diálogo, pero el diálogo no va de la otra parte, pues tampoco podemos nosotros ser tan pacientes y creer que es que, no, pues es que la otra persona estaba de mal humor, entendámosla, sino tampoco quiere recibir nuestras disculpas. Y si no está tampoco en la posición de ofrecer una disculpa, pues también tenemos que replantearnos con quién estamos conviviendo, con quién nos estamos relacionando, ¿sí? Porque para que se sostengan las relaciones, todo tiene que ser recíproco. Todo tiene que ir en conjunto. Yo doy, tú das, ¿vale? O yo recibo, tú recibes. Pero no es solamente en una sola vía, porque llegamos a un desequilibrio. Entonces, si aprendemos a dialogar entre nosotros, aprendemos a reconocer en nosotros esas fragilidades que hay en cada uno de nosotros, aprendemos a gestionar nuestras emociones y aprendemos también a entender la posición de la otra persona, nosotros aprendemos a convivir entre nosotros mismos. Y es súper importante. Entonces, los invito a que hoy hagamos una reflexión ante lo que nosotros estamos haciendo con nuestro interior, con nuestra propia vida y lo que estamos haciendo con los demás, el trabajo que estamos haciendo con nuestras familias. No sé si tenga alguna otra inquietud, alguna intervención de nuestros usuarios, de los que nos encuentran acá.
Eh, yo Pues hasta tengo hasta el momento no hay ninguna, pero Brian tiene una. una inquietud. Dime, Brian. Cuando estábamos hablando de las expresiones no verbales, cuando uno está del otro lado, que la otra persona es la que reacciona así, ¿qué debo hacer o qué se debe hacer? Algo súper importante, Brian, es siempre encontrar la forma de dialogar las situaciones ya pasadas. O sea, no vivamos la situación, o sea, no querramos arreglar las situaciones en el momento del desespero, de la angustia, de las emociones a furor, no. Tenemos que dejar que pase el momento, ¿sí? Que se viva la situación, que cada uno gestione sus emociones, pero no dejar pasar lo que pasó, sino sencillamente el tiempo, dejar un lapso de tiempo y decir, ven, necesito hablarlo. Recuerden que yo les dije, tenemos que aprender a expresar lo que sentimos, lo que pensamos. No podemos seguir en esa represión solamente porque nos juzgan o porque hacemos sentir mal a los demás, no. Si buscamos la mejor manera de dialogar la situación, lo que pasó, no me gustó lo que pasó, mira, yo me sentí mal en ese momento, no me gustó tu gesto, me hiciste sentir súper incómodo, súper incómoda con lo que pasó, hablemos qué fue lo que hice, yo tengo algo, te ofendí con mis palabras, te ofendí para que tú reaccionaras así. O sea, siempre encontrar la forma de buscar el cómo arreglar las cosas a partir del diálogo. Pero siempre se tiene que hacer es cuando ya haya pasado el momento. A veces uno dice, no, es que tenemos que hablar las cosas aquí, ya, en ese momento, porque no se puede, eso es mentira, porque nosotros estamos con nuestra parte del cerebro reptiliano, o sea, estamos en la defensiva, estamos sencillamente a la defensiva, a la ofensiva. Nosotros lo que menos queremos es dialogar. Nosotros lo que queremos es como arreglar la situación a la manera en que nosotros creemos en ese momento que es lo mejor. Pero viene, palabra va, ¿sí? Gesto viene, gesto va, malestar viene, malestar va, y terminamos en una situación súper incómoda. Y después de que sí, ya pasó el momento, o sea, al otro día, supongamos, yo por qué dije eso, pero el por qué me dijo a mí esto, ¿será que esa persona sí está sintiendo eso? ¿Y qué es lo que pasa? Que no, ni siquiera lo volvemos a hablar, no lo hablamos, lo dejamos pasar, ¿sí? Y nos empezamos a guardar cosas en nuestro corazón, en nuestro interior, y empezamos a suponer, y todo lo ponemos bajo la suposición de lo que yo digo. Es que él me dijo esto porque lo sentía, porque en algún momento lo pensó. Ella me hizo ese gesto fue porque ella se siente aburrida conmigo. Ella ya está cansada de esta situación. Pero no puede ser así. Puede ser que no sea así. Es el momento que nos hace actuar así. Por eso nosotros no podemos asumir. Y hoy los invito a que no asumamos situaciones, no asumamos silencios, no asumamos lo que no conocemos. Tenemos que conocer lo que está pasando, lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que está viviendo la otra persona. ¿Sí? Tal vez no en el momento, pero tomémonos la tarea de vivirlo después, de reconocerlo después, porque es súper necesario. Es necesario que aprendamos a conocer nosotros eso que está pasando en el interior de la otra persona. ¿Por qué los dos permitimos llegar a esa situación? O los tres, o los cuatro, o los involucrados. ¿Sí? ¿En qué estamos fallando? Eso nos permite el diálogo, reconocer nuestras fallas, reconocer qué nos hace falta para estar cada día mejor. ¿Sí? Modificar actitudes, pensamientos, modificar a veces esas pequeñas cositas que nosotros no decimos o que decimos que interfieren en nuestra relación. Entonces es súper importante eso, Brian. Bueno, acá hay una manita levantada Muchas y gracias, Doc. también nos estaban diciendo, ay, se me fue, por ahí nos habían dicho algo que manejarlo con cabeza fría, por ahí vi en el chat. Claro, ya no te vemos, Exacto. doctora. La cabeza fría Manejarlo con es cabeza eso, fría. el tiempo. Y no El se tiempo. ve, no te estás viendo, Claudita. Otra vez, diga. ¿Sabes? Claudia. Marta Castellanos, Martica, si Brian nos da micrófono para Martica, ¿qué preguntas tiene? Y yo tengo también otra pregunta, pero entonces, Dale. Martica, ya Adelante. puedes hablar, Martica. Sigue, Martica. Marta.
Marta. Se le volvió a apagar, ya le dio otra vez acceso. A mí me parece apagado el micrófono. Si no lo ha activado, adelante, actívalo. Ya, ya. Ahí está. No, No. creo que no. No. Mientras Martica... Ah, ya. Ahora sí, ahora sí, Ya ahora puso sí. el micrófono. Pues doctora, a mí me ha pasado con los compañeros de Miguel situaciones, no de ahorita. A mí me ha pasado situaciones, por ejemplo, no con los compañeros de inclusión, que en el salón de Miguel son como 7. Y hay 2 chicos que no tienen lenguaje. ¿Te está Yo escuchando le mal o es mi impresión? Malísimo, compañeros no, de ya te iba a Miguel, decir lo el mismo. hecho de que No, ellos yo no no la hablen, entiendo. ellos Martica, sienten, ellos Martica, se dan cuenta. Martica, no se te está escuchando bien. Se te está escuchando como robótica. Por favor, ubícate donde Aló, tenga mejor señal. aló. Y, ahí, Martica, para que le vuelvas otra vez a dar la pregunta a la doctora Claudia. Se le fue. Martica, ¿estás por ahí? Yo Bueno, les he explicado a los compañeros de Miguel la condición de los chicos de inclusión del salón de Miguel. En el... Aló, no, la señal. Aló, aló. Le escuchamos, le escuchamos. Vuélvela a Martica, retomar la vuelve a pregunta. repetirla, porfa. No, es O la si señal de quieres, o si Martica. quieres, escríbenos, Martica, porfa. Escríbenos y ya te la contestamos. Escríbenos en el Zoom. Escríbenos la pregunta, Martica. Yo tenía otra preguntita que me llegó por acá. Es el tema de, sabemos que hoy en día los tiempos han cambiado. ¿Cómo lograr? Porque yo me acuerdo que en mi época con una mirada mi mamá me lo decía todo. Pero hoy en día no pasa eso. Entonces, ¿cómo lograr una mejor comunicación verbal y no verbal con nuestros hijos, con los niños de hoy en día, Claudita? Algo global, ¿no? Yo sé que hay Algo casos y global. de casos. Importantísimo, importantísimo, las pautas de crianza. Dos tips grandísimos. Pautas de crianza y reconocimiento de la autoridad en casa. Cuando hablamos de autoridad, no estoy diciendo que es que eso tiene que ser un régimen, disciplina total, el ejército, nada de eso. Sencillamente yo debo tomar como papá o como mamá mi papel como mamá o papá. Ese tema de los amigos, yo quiero ser el amigo de mi hijo, sí y no. Eso tiene un punto de línea que se puede desvanecer muy, muy fácil, ¿sí? Porque para yo ponerme en el papel de mi hijo, de comprender la situación de mi hijo, es muy difícil porque yo ya no lo estoy viviendo. O sea, yo ya pasé por la época, yo ya pasé por los 10, por los 12, por los 8 años de que está en esos momentos mi hijo. Yo ya soy una persona de 40, de, no sé, de 30, de 25, 30, 40 en adelante años, ¿sí? Y es muy difícil que yo me pueda poner ese papel porque siempre voy a tener por delante, ¿qué? Mi pensamiento, el reconocimiento de que yo en esos momentos tengo más conocimiento que tú, yo ya viví eso que tú estás viviendo, entonces siempre va a estar por delante de eso. Y cuando nosotros perdemos la línea de la autoridad, perdón, cuando perdemos la línea de la autoridad, perdemos la imagen de papá y mamá que nosotros debemos tener, que somos los formadores de nuestros hijos. Amigos no quiere decir que es que yo me vuelvo compinche tuyo. Amigo quiere decir que tú cuentas conmigo, pero que yo tengo el suficiente conocimiento ahorita para poderte ayudar a ti, hijo, que apenas te estás formando, a solucionar tus inquietudes, a darte una respuesta de la mejor manera para que tú puedas solucionar tus inconvenientes como los va interpretando la etapa en la que está cada hijo, ¿vale? Primero eso. Y las pautas de crianza. Las pautas de crianza son súper importantes porque eso nos permiten aprender a tener unas ciertas normas, a desarrollar habilidades de comunicación, porque cuando nosotros tenemos normas, aprendemos a decir, no estoy de acuerdo, porque vivimos esto, mire, esto nos está pasando, esto estamos haciendo por el bien de todos, aquí tú tienes que, mamá, estoy con este inconveniente, cuentas conmigo. Entonces, esas dos variables son súper importantes para que nosotros aprendamos a manejar la comunicación verbal y no verbal con nuestros hijos.
Cuando nos volvemos muy amigos, pues eso pasa. Los hijos nos tratan como amigos y a mis amigos yo no les cuento todo. A mis amigos les cuento sencillamente lo que yo quiero. No les cuento todo. Cuando yo sé que tengo a mi papá y a mi mamá que me apoyan, que me ayudan, que están presentes para ayudarme a solucionar mi vida, es cuando yo como hijo sí puedo tener una comunicación con mi papá y con mi mamá. Entonces es súper importante eso. Cuando yo establezco pautas, dime. No, que importantísimo lo que me estás diciendo, lo que nos estás diciendo. Sí, cuando nosotros tenemos pautas de crianza fuertes en casa, no estamos queriendo, no es un régimen, sino que sencillamente aprendemos a comunicarnos porque aprendemos a identificar ese reconocimiento que hay en nosotros, en cada uno de los integrantes de las personas que viven en la casa. Entonces, es por eso muy necesario esas dos variables para poder hacer un buen desarrollo de la comunicación, de las habilidades de comunicación en casa. Bueno, entonces la pregunta que tenía Martica, Claudita, muchas gracias por la respuesta que nos das, que es realmente lo que pasa hoy en día en este siglo XXI. Esta es la pregunta que tenía Marta, que no la puedo, no la puedo decir, no que no la escribió. Dice, he hablado con los compañeros de mi hijo y ellos algunas veces se entienden y cuando no quieren colaborar y son muy groseros, ¿qué se debe hacer? Es como la pregunta de Marta. Bueno, Martica, hay algo súper importante y es el papel que tiene también el colegio dentro de los procesos de inclusión. El solo hecho de que haya un área de psicología o un equipo interdisciplinario, no lo vamos a poner solamente al área de psicología, sino cuando hay un equipo interdisciplinario, ¿qué se deben hacer? Se deben hacer estos conversatorios donde nosotros aprendemos a sensibilizar a las personas. ¿Sí? Porque no solamente está ese momento que se está viviendo, porque volvemos a lo mismo, tenemos que ponernos también en el papel de los demás, ¿sí? No solamente están los niños de inclusión, están todos los niños que hacen parte del salón y tenemos que aprender a mirar las necesidades de todos. Por eso ahora no se habla tanto de inclusión, sino como de esa aula diversa, que lo habíamos hablado algún día, Martica, y es que aprendemos a que todos tenemos necesidades dentro del salón, ¿sí? Y cuando aprendemos a mirar esas necesidades de todos, aprendemos a identificarlas y aprendemos a nosotros mismos a gestionarlas. Entonces, ¿qué pasa? Qué bueno sería que el equipo interdisciplinario se tomara la tarea en los cursos donde hay procesos de inclusión, hablar en cada curso de esos temas importantes. Listo, ¿qué es lo que está pasando? Conocer las diferentes necesidades de los niños del plan, del proyecto, del área de apoyo, ¿vale? Y a partir de ahí, de qué manera los que no están en el proceso de apoyo, pero sí están dentro del salón, pueden ayudar. Cuando aprendemos a involucrarnos y cuando aprendemos a que los demás se involucren dentro de las situaciones, aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos a trabajar todos. Pero mientras no haya un conocimiento, pues sencillamente nosotros pensamos que la vida es así. O sea, vamos por la vida y no pasa nada, pasamos por encima y lo que prioriza es mi individualidad, ¿sí? Como seres. Y tenemos que entender e identificar también que son chicos que no tienen dentro de sus casas esas pautas de crianza, ese respeto hacia los demás, esa solidaridad con los demás. Entonces, son temas que se tienen que manejar desde el centro interdisciplinario de cada colegio. Pero a ti, Martica, ya lo habíamos hablado, pues sencillamente tienes que seguir en el proceso de seguir educando y formando a los chicos con respecto a esa identificación de necesidades dentro del aula, con toda la paciencia. Y hay otra preguntita, Claudita, 7:35 de la noche. Vamos con Laura Jiménez. Por acá nos escribes que a veces me están yendo los mensajes. Dice, a veces en el programa de inclusión, porque hay niños que de pronto su discapacidad es menos marcada, los abandonan diciéndoles así, no los vuelven a trabajar con ellos. No los ponen a trabajar con ellos. No los ponen a trabajar con ellos, sí, diría yo. Se te fue, estás a oscuras, Claudita. Otra vez eso. ¿Qué es importante aquí en el tema de los procesos de inclusión? Es muy cierto lo que dice Laura, y es que cuando las discapacidades no son tan marcadas, bueno,
Sí, no, cuando no son tan marcadas, pues sencillamente nos vamos a veces como al bullying, como a la recocha, como al niño que le podemos tomar del pelo. Cuando son muy marcadas, por ejemplo, lo que le pasa a la señora Marta, que necesitan un acompañamiento, porque doña Marta, pues aquí, no sé si todos no lo saben, pero les comento, doña Marta estudia con Miguel. Doña Marta estudia en el colegio con Miguel porque ella se va todos los días por la mañana, se queda en el salón con Miguel, le colabora a Miguel, hace todas las cosas con Miguel y se regresa con Miguel a su casa. Es decir, ella sí hace parte del proceso total. O sea, ella se integra con la educación de Miguel, con la formación de Miguel totalmente educativa. Entonces, ¿qué pasa con ese proceso? Pues cuando están esas discapacidades que sí son, pues lo que pasa es que no se incluye. ¿Sí? Porque el trabajo, por ejemplo, cuando no está la profesora mediadora o la profesora de apoyo, pues sencillamente es doña Marta la que tiene que realizar el trabajo. Y alguna vez hablábamos del tema y es cuáles son las expectativas que nosotros como padres con hijos en condición de discapacidad, tenemos con respecto a la formación y a la educación de nuestros hijos que tienen una discapacidad. ¿Sí? Son las expectativas de nuestros hijos, es decir, lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo, lo que estamos permitiendo que ellos vivan, si es lo que ese hijo mío o esa hija mía necesitan para vivir, o lo estoy llevando sencillamente por las expectativas mías. Soy yo la que quiero que sea bachiller, soy yo la que quiero que eso, pero yo veo que mi hijo definitivamente quiere vivir otras cosas o es bueno para otras cosas. ¿Mm? Y cuando nosotros no tenemos en claro esas dos condiciones, las expectativas y lo que definitivamente son las necesidades de nuestros hijos, pues siempre vamos a estar en un contra, porque la sociedad definitivamente siempre va a tener, por más que hoy esté en el papel muy bonito, en la ley 1721 del 2017, la política de inclusión, la sociedad no abre esa puerta desde el corazón. O sea, no la tenemos abierta desde el corazón. O sea, nosotros como personas con discapacidad tenemos que estar martillando, buscando. Y si no, miren lo más simple, lo más sencillo, salir a la calle. Hoy es una congestión para una persona con discapacidad física, visual, salir a la calle. Y lo digo en estas dos discapacidades porque sencillamente son las que más tropiezos tienen. ¿Sí? Los que manejan sillas de ruedas no tienen andenes para andar y las personas que manejan un bastón, pues sencillamente en los andenes lo único que encuentran son tropiezos porque está el de las ventas, están las calles, los andenes dañados, el que se robaron las tapas de las alcantarillas, el que te empuja, el que ni siquiera te voltea a mirar, la indiferencia total. Entonces, En Transmilenio en Bogotá, Colombia. En Transmilenio, Bogotá, Colombia es una situación súper compleja, ¿sí? Entonces, entonces, cuando hablamos de inclusión, ¿sí? Procesos de inclusión, que el papel lo maneja muy bonito, a veces yo lo he tomado y no sé, me tomo la tarea de algo que a veces es como más exclusivo, nos excluyen mucho más, ¿sí? Porque sencillamente es la indiferencia del ser humano ante las necesidades no solo de la persona con discapacidad, sino de las necesidades de todos. O sea, nos hemos vuelto tan individualistas que ahora cada uno tiene que luchar por lo de cada uno, porque no fuimos capaces como humanidad de luchar de todos por todos, sino que ahora nos individualizamos. O sea, somos pequeñas poblaciones luchando por las necesidades muy particulares. Y cuando estamos en pequeñas poblaciones luchando por pequeñas necesidades, todo se vuelve muy indiferente, muy indiferente. Y las personas que tienen reducción de movilidad, discapacidad, las mamitas, porque a las mamitas les pasa muchísimo, las mamitas que tienen a sus hijos con discapacidad cognitiva les toca manejar situaciones muy terribles afuera, como la que vive la señora Beatriz y muchas de las mamitas de la Fundación Mi Mundo Ideal. La indiferencia, que si de pronto uno de los niños se quedó mirando lo tenga, entonces no sé, un vaso de agua, una papa, un aguacate les tiran, les lanzan, porque hay una total indiferencia, una intolerancia ante las necesidades generalizadas del ser humano, porque deberían ser del ser humano, no de las personas como tal, de la población como tal, sino de toda la humanidad. Bueno, Claudita, y para ir cerrando, cuéntanos qué nos dejas bueno, nos dejaste muchas cosas en esta charla, ¿no? También es cierto. Pero ¿qué reflexiones nos dejas con respecto a
a esta gestión de emociones, sobre todo en el tema de discapacidad, por ejemplo? En tema de discapacidad, la gestión de las emociones, ¿qué nos permite? Vuelvo a lo que primero habíamos hablado y es el conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? Cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos que hacer un alto en el camino y dejar de vivir de afuera, desde afuera hacia afuera, y aprender a vivir desde adentro hacia afuera. O sea, no dejamos un desconocimiento total de nosotros, un desconocimiento total de lo que somos nosotros. Y para nosotros las personas, o para las personas que tienen alguna discapacidad, es muy importante aprender a enseñarles a que se conozcan. A veces pareciera difícil, pero es difícil para nosotros que no vivimos la situación. Pero las mamitas, y aquí no sé, de pronto alguna me levante la mano y me diga que estoy equivocada, ellas han aprendido a vivir con sus hijos y ayudarles a sus hijos a cada una. O sea, esto no es una receta generalizada. Cada una ha aprendido desde su experiencia a gestionar las emociones de sus hijos, a enseñarle a cómo gestionar sus emociones, ¿sí? A cómo no dejar llevarse de la emoción. Que a veces se nos escapa, por ejemplo, lo que pasó hoy con la señora Marta, claro que sí, pero es que no todo es una regla exacta, ¿sí? Hay momentos en que podremos no llegar a ese momento del autocontrol, pero sí tener que trabajarlo todos los días, ¿listo? Todos los días. Algo que yo hablo con mis usuarios, con mis acompañantes, es sencillamente que esto es un trabajo constante. Todo lo que nosotros aprendemos en psicología es algo de día a día. No es que hoy llegamos, aprendimos cómo gestionar la emoción y ya, chao, hasta luego y hasta otra próxima ocasión. No, es un manejo constante, una práctica. Es la creación de un hábito y el hábito es conocerme. Entonces, hoy los invito a que nos aprendamos a conocer cómo manejamos nosotros, cada uno de nosotros, las emociones, cómo nos manejamos en las situaciones. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza, que es muy importante, es que a partir de ese conocimiento propio de mi ser, no dejarme llevar, no solamente por las situaciones, sino por las personas que están a mi alrededor. No dejarme llevar a esa zona donde ellos me quieren llevar por la situación vivida, sino a sostenerme y a controlarme dentro de mi zona, de lo que yo quiero, de la manera en que yo quiero vivir la situación. ¿Sí? Recordemos y les recuerdo que parte de que nosotros aprendamos a no dejarnos llevar a vivir en esas otras zonas de inestabilidad, nos ayuda a nosotros a no caer a la dependencia del afecto, ni mucho menos al apego del afecto. ¿Sí? El afecto se debe dar libremente, sin condiciones. Esas son las dos enseñanzas que les dejo. Bueno, pues Claudita, realmente muy buena la charla. Nos has dejado, además de las enseñanzas, muchísimos tips sobre gestión de emociones, y que realmente queda uno como con ganas de poder escucharte un poco más y poder tener ese hábito de uno poderse autogestionar sus emociones, que uno debería poderlo lograr en algún momento. Y bueno, pues de verdad que nos dejas con muchísimas cosas en la cabeza. Espero que también a todas las cuidadoras, a las familias que hayan entrado, a las personas que nos hayan escuchado desde diferentes países, también se lleven algo de esta charla, se lleven algo interesante, algo constructivo. Uno siempre tiene que construir sobre lo que uno lleva. Y pues saber que las emociones son parte de nuestras vidas, ¿no? Son parte de nuestras vidas y que tenemos que aprender a gestionarlas de la mejor manera y poder salir adelante con ellas. Entonces, Claudita, Brian, ¿algo más por decir en este momento? Que deseo de todo corazón que cada vez que nosotros podamos encontrar estos espacios, recordemos, y siempre lo he invitado muchísimo a las mamitas, es a que aprendamos a compartir también esos espacios. Es decir, cuando sepamos de estos encuentros, invitemos a mucha gente a que puedan hacer parte de todos estos talleres, porque esos son cosas que debemos aprender a replicar, aprender a difundir.
no quedarnos con el conocimiento, no seamos como envidiosos, porque la verdad cuando nosotros nos volvemos como que, no, esto es solamente para mí, o creo que es para mí, que de pronto no pienso que no le va a servir a los demás, no nos quedemos nosotros con esa, como con esa posición, sino que por lo contrario aprendamos a difundir la información, ¿sí? Así aprendemos nosotros a generar conciencia, aprendemos a difundir a generar sensibilidad, aprender a abrir puertas, aprender a ayudarle a la gente también a que tengan un poquito de ese conocimiento que nosotros aprendemos acá. Eso que hoy quedaron calladísimas mis mamitas, pero cuando ellas hablan también Estuvieron aprendemos muy mucho. calladas. Otae. Otra vez estás en negro, Claudita. Pero sí, hoy estuvieron muy callados. Yo creo que estuvieron poniendo mucha atención. Yo creo que fue también por eso. Bueno, Que ojalá. el tema fue muy interesante. Entonces yo creo que fue por eso. Y bueno, a todas las personas que estuvieron hoy en esta charla, recordarles que estamos tratando de poder hacer por lo menos una mensual con la doctora Claudia, para que estén pendientes de las redes sociales, en la página pues de la fundación. Tenemos unos tips también que les pueden ayudar muchísimo para cuando a veces estén de pronto deprimidos, se sientan tristes. Hay muchísimos videos que pueden encontrar ahí en la parte de psicología que les pueden ayudar muchísimo. También ahí van a encontrar la anterior, que fue de Proyecto de Vida, si no estoy mal, doctora Claudia. Y Sí. van a encontrar también van a encontrar esta charla, la van a poder encontrar ahí grabada, guardada. Y ya saben que pueden seguir a DesmeQ con la doctora Claudia, que no me acuerdo tus redes, Claudita, pero nos las puedes decir si las tienes ahí. En Instagram me encuentran como d.esmecu. En Facebook estoy en grupo, me encuentran como claudiajoyabedoya@hotmail.com, pero ahí están los grupos d.esmecu. Y en Twitter estamos como d.esmecu también. DesmeQ por todo lado. Sí, desmecu. Y también, pues muchísimas gracias a la Fundación Mi Mundo Ideal, que estuvieron también muy pendientes de la charla, estuvieron por ahí en diferentes redes sociales apoyándonos. A las personas que pues tuvieron que entrar un poquito más tarde, pues ya saben que va a quedar grabada. Desearles de verdad, de todo corazón, que hoy sea, pues terminen de pasar un día espectacular y tenemos muchísimas cosas más adelante. Esta semana tenemos tenemos un simposio, tenemos otras cositas por ahí para que nos puedan ver en las redes sociales. www.clubpompe.org. Y Claudita, muchas gracias de verdad por todo este espacio. Gracias por darnos esa parte de tu corazón en cada una de estas charlas que nos dejas. Gracias a ti, Fernando, gracias a Brian y a todos los que participaron. Muchísimas gracias por darse la oportunidad de estar aquí. Otae. Otra vez estás en negrita, pero no te preocupes, ya. Igual vamos Total que no podía hablar. La foto. Total que no podía hablar. Pero bueno, antes de eso queremos que vean un poquito de lo que hacemos en la fundación. No sé si Brian tenga por ahí el cabezote. Y de antemano, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá, de verdad. Brian, ¿tienes el cabezote? No, sí, claro que lo tengo. Que ahora sí, ahora sí. Claudita, no te me vayas porque ahorita después de cabezote nos Sí, tomamos yo una lo foto. sé. Pero Sería también agradecer. tienes que ponerte en blanco La porque foto estás en blanco, oscura. está oscura, sí. Para el otro lado. Usted siempre lo mismo. Sí, Claudita. Gracias a Mía desde Perú, a Luz Amparo, a nuestra voluntaria Ana María, a Lucero, a Marta, a Iván, creo que ya lo había nombrado, a todas las personas que estuvieron hoy. Perú, México, estuvieron de diferentes ciudades. Sí, y un especial agradecimiento a la doctora Claudia por su atención, por su resiliencia, los pacientes que está teniendo. A Laura, que está por ahí. Hacemos una cuña para los que lo saben con respecto a las consultas, el manejo de pacientes que estamos llevando. Gracias a la alianza con DesmeQ, venimos realizando un gran trabajo donde se maneja todo este tipo de temas. ¿Cierto, doctora También lo Claudia? pueden encontrar ahí por la página.
Entonces se pueden suscribir o registrar. ¿Vale? Entonces, muchas gracias. No se vayan para la foto. Y esta vez creo que sí, vamos con Ojalá. Somos una fundación sin ánimo de lucro. Brindamos apoyo a las personas con enfermedad de Pompe, huérfanas y discapacidad, junto con sus cuidadores y familiares. Encuéntranos en las redes sociales como Fundación Pompe Club Internacional.